Cordiales, estimados participantes, soy la profesora Ana Luisa Velázquez y en esta oportunidad les hablaré resumidamente del cálculo proposicional que corresponde a la unidad número 2 de lógica. Como bien podemos apreciar en el cuadro siguiente, aparecen los conectivos, los conectores y el nombre de cada conector. En la primera columna que hablamos de conectivo, decimos que el primer conectivo, el no, es monódico. ¿Por qué decimos que es monódico? Porque es el único conectivo que afecta a las proposiciones. Y en el caso de los diádicos, que son el y, el o, el sí, entonces, y el sí y solo sí. La segunda columna tiene las simbolizaciones de cada uno de ellos y en la tercera columna el nombre de cada conector. Esto ya lo habíamos visto anteriormente, sin embargo queríamos aclarar un poco algunos puntos que tienen que ver o ampliando un poco estas explicaciones referentes a el uso de estos conectivos y sus simbolizaciones. Otro punto que debemos tocar son los tipos de proposiciones. Decimos los tipos de proposiciones según su complejidad. Y en este caso hablamos de las proposiciones simples. Se dice que son simples porque no figura ningún conectivo. Son aquellas de las cuales no se puede obtener otras proposiciones. Ejemplo de esta, el 8 es un número entero. En el caso de las proposiciones compuestas, allí figura al menos o por lo menos un conectivo. Son aquellas de las cuales se pueden obtener otras más proposiciones simples. Por ejemplo, Luis estudia lógica y Pedro escucha música. Si alguna de estas proposiciones, por ejemplo, el caso de la proposición anterior, la que decíamos proposición simple, le incorporáramos el conectivo no, en este caso decimos 8 no es un número entero. Ya allí afectada esa proposición se convierte en una proposición compuesta debido a que ya está teniendo un conectivo. Entonces ya sería una proposición compuesta. Es allí entonces donde podemos ver el uso de el conectivo no como afección para las proposiciones simples. Pero como vemos en este caso, las proposiciones compuestas se pueden tener enlace el conectivo y o cualquiera de los otros conectivos diádicos que mencionamos anteriormente. Pero también debemos aclarar que existen algunas expresiones equivalentes empleadas en los conectivos que ayudarían mucho para realizar o crear proposiciones compuestas. Entonces decimos que en lógica existen otras expresiones que se emplean para cada conectivo y que son válidas emplearla para darle mayor claridad a la comunicación. En el caso de no, en castellano se usa para negar las expresiones es falso que, no es cierto que, no ocurrió aquí. En el caso de no también podemos incorporar allí nunca, jamás, tampoco, no es verdad que, le falta claridad, o le falta, pues, el término le falta, carece de, y otras, como decíamos anteriormente, y otras similares. En el conectivo y decimos que además de este conectivo, se usa también, pero, sin embargo, aunque, no obstante, y otras similares, que es importante también aclarar aquí cuando hablamos de y, que dentro de ese caso de hablar de otras similares, en algunos casos se puede incorporar la E para hablar de preposiciones o para unir proposiciones. Igualmente, tenemos que la I no siempre une proposiciones. La I en algunos casos se utiliza pues para hacer uso de una misma proposición, pero que es su caso, lo veremos en ejemplo, donde no está
haciendo esa labor de unir la proposición. Cuando decimos Juan y Pedro comparten sus ganancias, allí estamos hablando de ambos. Y entonces esto es equivalente a una sola proposición. A veces la coma equivale a una I. Podemos dar un ejemplo de esto cuando decimos José estudió, leyó y aprobó. Estamos viendo que la I pues tiene, además de algunas otras expresiones, algunas otras utilidades y algunas situaciones donde debemos de ir estudiando pues o practicando más sobre esto a fin de tener claro su utilidad. En el caso de la O, usamos expresiones equivalentes como, vemos el ejemplo que tenemos acá, o el examen es el viernes o el lunes. Otro ejemplo, o bien la clase es el martes o bien el viernes. También podemos decir en el caso de la O que existen algunas otras maneras de expresarla y que esto sería muy bueno que se indagara un poquito más con los ejemplos a fin de poder tener claro estas otras expresiones, pues cuando nosotros nos expresamos en el castellano, nosotros inconscientemente hacemos uso de estos conectivos. Entonces sería bueno de repasar esos conectivos, las utilidades que tienen y ampliar estos ejemplos. Se emplea para sí entonces expresiones como, en este caso son muchas expresiones que se pueden dar allí y como se hace bastante extenso, por eso utilizo P y Q. Por eso decimos si P, entonces Q. Es decir, si como mucho, entonces engordo. P estamos utilizando para decir como y Q engordo. En este caso son términos cortos, pero cuando se hacen expresiones muy largas, entonces acá tomaríamos mucho espacio para ello y por eso estoy colocando con las letras P y Q. Podemos también decir si P, Q, P implica Q, P solo si Q, Q si P, siempre que P, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. En el caso del sí, entonces, decimos que esto es un conectivo donde decimos que existe una condición donde P, como nos dicen una de las condiciones que tenemos posteriores, implica una condición para que suceda otra cosa, es decir, hay una causa y un efecto, sucede. Este es el caso del conectivo sí, entonces. Existe una causa y una consecuencia, se da. Dentro del sí está la causa y después del entonces está la consecuencia. Si como mucho, ¿cuál es la consecuencia? Engordo. Otro de los conectivos que se emplean, el sí y solo sí. Y dentro de sus expresiones se dice P equivale a Q. Decimos, para el caso de el sí y solo sí, un ejemplo podemos decir, si apruebo el examen de admisión, entonces sí y solo entonces ingresaré a la universidad. Allí estamos utilizando pues ese término de otra forma. Entonces hay que ir indagando cuando nosotros nos expresamos, pues porque eso nos va a ayudar a resolver algunas expresiones de manera clara en vez de utilizar estos 5 conectivos de la forma que vimos inicialmente. En vez de ser sí y, podemos utilizar pero y así sucesivamente. Ejemplo donde se usan las expresiones equivalentes de los conectivos lógicos. Un ejemplo, en el caso de no, como decíamos anteriormente, pues ahora lo estamos viendo con un ejemplo. En el caso de no,
Nunca he oído esa música. En el caso de I, iré a verte aunque llueva. Cuando es O, utilizaremos como ejemplo, Pedro es primo o es hermano. Para el sí, entonces, el número 4 es par, puesto que, ahí estamos viendo, puesto que es divisible por 2. Y para el caso de sí y solo sí, habrá cosecha cuando y solo cuando llueve. Es otra forma de expresarlo. Bien, entonces no olvides que la lógica está en el ojo del lógico, dice Gloria Steinem. Para dudas y comentarios, por favor, entonces pueden contactarme a mi correo que ya saben, anabelas20@gmail.com. Saludos, sigan practicando y nos vemos en nuestro próximo encuentro.